hermanos, en el Evangelio de hoy, pues Jesús alude a cómo los hombres en la antigüedad y antes de que existiera pues el hombre del tiempo y los móviles, que es ahora donde nos enteramos más o menos del tiempo que va a hacer o así, y a veces con una precisión muy grande, pues tenían que fiarse pues de los signos que veían en el cielo. Y Jesús describe los dos signos de los dos climas únicos que hay en Palestina, que es cuando aparece una nubecilla por el poniente, es decir, por el mar en Palestina, pues es señal de que viene la lluvia. Y de hecho el profeta Elías, después de aquellos años de sequía que él había anunciado y prometido que vendrían, pues el primer signo que ves, dice, veo una nubecilla que se levanta por el poniente, que luego se ha convertido en símbolo de la Virgen que anuncia la redención, porque la lluvia es vital para el pueblo de Israel, ¿no? Y cuando los salmos hablan de alegraos islas, eso significa que está lloviendo en las islas del mar Egeo y que la lluvia viene para Israel. Y en cambio el otro tiempo es el viento del sur que seca los campos, destroza las cosechas, trae las plagas de langosta y probablemente significa un año de pobreza para Israel. Hoy, repito, nosotros no nos servimos de los signos. Todavía nuestros padres y nuestros abuelos conocían muy bien cuando llegaba la lluvia o cuando venía el buen tiempo o cuando se echaba encima una tormenta. Y sin embargo, lo que hace el Señor ahí es invitar a discernir, diríamos, lo que se trata, cómo vivir los signos de los tiempos. El signo de los tiempos al que Él se refiere es su venida, su persona. Es decir, cómo nos dais cuenta de que cuando yo digo ha llegado el reino de Dios, pues es verdad que ha llegado, a pesar de que quienes acompañaban a Jesús pues no eran trompetas, ni soldados, ni grandes expresiones mundanas de poder, sino más bien todo lo contrario. Pero el reino de Dios, es decir, la salvación de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, la vida de Dios estaba ahí al alcance de la mano de los hombres. Eso era lo que ellos tenían que discernir y lo que Jesús les invita a discernir, le dice que eso no saben verlo. Pues a nosotros también nos pide el Señor que veamos en nuestro tiempo y que lo veamos desde Dios. Yo sé que vivimos un tiempo particularmente difícil. Este segundo brote del coronavirus pilla a la gente muy cansada del primero, saturada de las noticias que parece que no tienen otro tema que justamente las malas noticias del crecimiento de los afectados y del crecimiento de la expansión y de la difusión del virus. Y entonces, ¿cómo vivir este tiempo? ¿Cómo hacerlo frente desde el Señor, desde Dios? Pues yo creo que la primera lectura nos da algunas claves. Nos dice: os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Lo de convocados me hace gracia porque claro, una vocación es una llamada, y convocados lo que significa es que hemos sido llamados en común, ¿no? Hemos sido llamados juntos, ¿no? para vivir esa vocación. Y nos da unas cuantas reglas de ser humildes y amables con los demás, ser comprensivos, sobrellevarnos mutuamente con amor, esforzándonos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Eso es más difícil con los prójimos que con los lejanos, porque los lejanos pues no están con nosotros y por lo tanto no salen tanto a la luz nuestros límites. En cambio, y en situaciones de dificultad, pues más se ponen muy de manifiesto los límites de cada uno,
los cansancios, y uno tiende a pagarlo con los que lo tiene más cerca, ¿no? Es un signo de nuestra pequeñez, y por eso nos pide San Pablo que, pues eso, una vida que todos entendemos cuál es, que es una vida de humildad y de afecto y de ayuda y de buena disposición para con los demás, de comprensión con los límites de los demás y con los límites propios. Y luego dice, un solo cuerpo y un solo espíritu. Dios mío, yo creo que en eso sí que nos falta mucho camino por andar, incluso intelectualmente, quiero decir, de comprender que no somos cristianos como una suma de individuos que cada uno se las arregla para vivir su vida espiritual y su vida de relación con el Señor, sino que somos cristianos porque el Señor nos ha reunido en su cuerpo, que somos una unidad grande, y esa unidad es nuestra fuerza, porque es esa unidad la que nace del Espíritu de Dios, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que el Señor nos conceda comprender que parte de nuestra vocación es esa unidad entre nosotros, ese deseo y búsqueda del bien de los demás, ese sentirnos los unos parte de los otros. Uno de los filósofos de los orígenes del liberalismo decía, el todo no es más que la suma de las partes. Y se suele decir que el Papa Francisco no es muy filósofo, y no es un hombre más bien práctico, y es verdad. Pero en su primera encíclica, en la alegría del Evangelio, él decía, daba unas cuantas claves, y una de las que daba es que el todo es siempre antes que las partes y más que las partes. Con eso estaba, diríamos, quitando del horizonte todo el pensamiento de la modernidad que nos ha hecho concebir que somos individuos. No somos individuos, somos personas, y las personas somos relación, y la única relación bella y buena, plenamente bella y buena, que se da es la relación de los miembros del mismo cuerpo. Pues bien, vamos a comulgar al Señor, no comulgamos unos a un Cristo y otros a otro, aunque el pan consagrado que recibamos es naturalmente del tamaño que nuestras bocas o nuestras manos pueden recibir, que nosotros podemos comer. Pero no hay más que un Cristo, como no hay más que un Dios, y todos nos alimentamos de la misma vida. Y eso nos hace, solo ese hecho nos hace a unos, en palabras de San Pablo, miembros los unos de los otros. Que el Señor nos conceda eso, comprender y fomentar el que los cristianos vivamos y ayudemos a vivir, los que lo hemos entendido un poco más o hemos tenido la experiencia de ello, que es preciosa, pues ayudemos a otros a vivir como partes, como miembros de un cuerpo, que aman el bien del cuerpo más que el bien propio.